Iniciando con estas herramientas, vamos a hablar de las estaciones de soldadura. Las estaciones de soldadura consta de un soldador que se llama cautín. Este elemento que prácticamente genera calor. En esta punta uno puede tocar los elementos o los componentes para irlos soldando o unirlos entre sí a una placa principal. Esta es la llamada o llamado cautín. El cautín por lo general viene con una estación de soldadura. Como ven, este instrumento lo que hace es controlar la temperatura. Puede variar uno la temperatura, puede variar, ya puede subir o bajar. Dependiendo de la temperatura, ¿verdad?, que va a tener este dispositivo. También viene con un soporte que se usa para poder colocar el cautín cuando no se está usando y poderlo enfriar o poderlo poner para mientras usted está haciendo otro trabajo. Estos soportes también vienen con una esponja. Esta esponja sirve para limpiar o enfriar prácticamente la punta del cautín. Hay que tener en cuenta que estos cautines o esta estación de soldadura, esta parte es prácticamente bastante caliente. Hay que tener en cuenta que puede haber algún peligro si se toca con la mano esta pieza. Hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta con respecto al cautín. Otro elemento importantísimo en la estación de soldadura es el estaño. El estaño es en realidad un metal que junto con el cautín se realiza en los trabajos de soldadura. El estaño es un metal bastante manejable o bastante suave que con el calor que genera el cautín se realiza en la soldadura o derritiendo prácticamente el material que trae el estaño. El estaño viene en diferentes dimensiones o en diferentes grosores. Por lo general en los trabajos de soldadura bastante delicados, componentes pequeños, se utiliza grosores bastante pequeños. El estaño también viene con otras aleaciones o otros metales. Hay que tener en cuenta esto. Por lo general el estaño viene con aleaciones con plomo. Ustedes pueden ver en esta gráfica esas aleaciones. Ustedes pueden identificar qué porcentaje de estaño, qué porcentaje de plomo contiene la soldadura como tal. El flujo lo que hace es facilitar la soldadura, la transmisión de calor entre el cautín y el estaño para realizar una soldadura bastante consistente o bastante fuerte entre los componentes y la placa del circuito impreso. Bueno, esta es la primera parte o primera herramienta que consideraríamos como bastante importante en nuestro laboratorio de electrónica en la robótica. Siguiendo con las herramientas de electrónica, una herramienta muy interesante que también considero parte de la estación de soldadura es el desoldador. El desoldador se puede encontrar en diferentes maneras. Por lo general este es el que más se utiliza. Este es un succionador. Esto hace prácticamente succionar a través de su punta al momento de estar caliente el estaño, al momento de presionar esta palanca hacia abajo, como se ve en la gráfica, y luego presionar este botón inmediatamente por medio del aire o de la succión del aire. Este dispositivo lo que hace es absorber el estaño que está en ese momento en estado líquido. En general, cuando quiere desoldar en esa punta, tiene que poner en el estaño que está duro. Lo que hace es convertirse en un estado líquido, y este desoldador lo que hace es succionar, ¿verdad?, todo ese estaño para que quede limpio, ¿verdad? Entonces, junto con el cautín, tiene que ir recolectando el estaño sobrante, y lo que tiene que ir haciendo es empujar con esta parte y presionar ese botón para que succione lo que es el estaño. Toda la soldadura va a ingresar por esa boquilla y se va a colocar dentro de esta cavidad. Esa cavidad por lo general siempre se debe de limpiar. Por lo general se abre o se enrosca y se limpia toda la cavidad que está por dentro, y son residuos de cobre que van quedando con el tiempo de uso este aparatito, ¿verdad? Esta es una herramienta muy interesante para tener en nuestro kit de estación de soldadura. Otra herramienta
bastante útil es la malla de soldante. Prácticamente viene en esta presentación, es una malla de cobre que vemos prácticamente como un tejido de cobre y es bastante útil. Y la forma de utilizar esta malla soldante es la siguiente manera. Yo podría tener el cautín, en este caso la punta del cautín de esta forma, y yo aplico calor prácticamente al componente como tal, y yo sobrepongo esta malla, la pongo encima del componente, y esta malla va a comenzar a absorber todo el estaño sobrante que se está derritiendo en el momento que yo estoy aplicando el calor al componente. Voy a estar derritiendo el estaño, y al colocar encima de esta malla el estaño comenzará a absorberse aquí junto con esta malla y va a quedar prácticamente impregnado en esas tiras o esas mallas de cobre. Esta es una forma muy fácil y muy práctica para comenzar a desoldar componentes, sobre todo componentes de montajes superficiales así, y con las patitas que son demasiado pequeñas o demasiado juntas entre sí. Entonces esta malla es bastante útil para ese tipo de trabajo. Entonces les recomendaría ir consiguiendo este tipo de herramientas, prácticamente herramientas que van a facilitar las labores de soldadura y de soldadura en la prueba que vayamos realizando en electrónica. Otra herramienta que debemos tener presente nuestro kit de electrónica es el alicate y pinzas de corte. Este elemento lo vamos a utilizar para manipular componentes o doblar piezas, de jalar o de meter piezas a las placas electrónicas, o también de quitar o doblar componentes o piezas metálicas en diferentes trabajos. Los alicates son unas extensiones de nuestras manos o nuestros dedos, que sin ellas no podríamos manipular cosas fuertes. Se estamos esforzando nuestros dedos, y por eso tenemos la ayuda de un alicate o una pinza de corte, que es bastante importante. Las pinzas de corte son estas lo facilitan de cortar los extremos de las piezas cuando estamos soldando los componentes a las placas principal, o las piezas o las patitas sobrantes se requieren remover. Bueno, con estas pinzas de corte lo facilita este tipo de trabajo, remover y cortar pues cualquier componente. Y las pinzas de corte también nos ayudan a quitar el exceso de recubrimiento de los cables, o para pelar cables. Entonces una pinza es demasiado útil para ese tipo de trabajo. Tener en cuenta que los alicates y un kit de pinzas de corte para nuestro kit de electrónica. Ok, tenemos acá también unos desarmadores muy esenciales. No debe de faltar, ¿verdad? Este kit de herramientas. Esta herramienta es un kit de desarmadores bastante más importante que podemos tener en nuestro kit. Eventualmente podemos encontrarnos aparatos o dispositivos que eventualmente abrirlos o desarmarlos, o también armarlos, y los vamos a encontrar con diferentes tipos de tornillos. En esta imagen podemos ver los tipos de tornillos en forma de cruz, o diferentes puntas que corresponden a cada forma o cada cabeza de tornillo. Así que es bastante útil o bastante ideal tener un kit de destornilladores con diferentes puntas, para que eventualmente vamos a sacar un tornillo, no nos quedemos con la herramienta. Tenemos en cuenta también que estos kits de destornilladores se deben de tener en buen estado, ya que si tengo un kit de desarmadores con la punta gastada, eventualmente puedo dañar la cabeza del tornillo y tener problemas también en el momento de hacer el trabajo. Yo les recomiendo unas buenas puntas para facilitar el trabajo y evitar los dolores de cabeza. Y otras herramientas que tenemos que tener en cuenta sería el protoboard y los cables de conexión. Estas son placas o tableros o prototipos que vienen en diferentes formas, tamaños, que lo facilitan el desarrollo de prototipos electrónicos de manera muy fácil y rápidos. ¿En qué consiste el protoboard?
Protoboard internamente tiene varios agujeros que internamente tienen conexiones eléctricas entre los agujeros, y facilitarme la conexión de componentes electrónicos sin necesidad de yo soldar los componentes físicamente entre los pines. Pues sin necesidad de soldar permanentemente, el protoboard lo que hace es facilitarme el desarrollo de prototipos y poder tener componentes, modificarlos y poder realizar diferentes pruebas del proyecto. El protoboard internamente, para hacer una explicación rápida, tiene varios agujeros, y esos agujeros están conectados entre líneas verticales. Si ponemos un componente entre esos puntos verticales eléctricamente, ese punto está conectado con otro punto verticalmente. Si yo conecto un componente aquí, no necesito soldarlo a otro componente, simplemente coloco el otro componente en el otro punto de conexión y esos puntos están conectados directamente. Eso me facilita el trabajo de realizar otros tipos de pruebas en los proyectos. Y con respecto a los cables, en el mercado existe gran variedad de cables. Estos cables son llamados cables two-pone. Estos cables nos facilita de instalar de un punto de la protoboard a otro punto sin cortar, sin pegar los extremos, las puntas, como se hacía antes, porque ya vienen ya hechos, ya vienen prefabricados. Podemos conseguir cables two-pone, macho o hembra, dependiendo el proyecto que vamos a realizar. En dado caso, si queremos extender una relación, un punto a otro punto de otra board, como tienen agujeritos, estamos usando un cable tipo macho y en el otro tipo macho, en los dos tipos macho. Pero si necesitamos por lo menos llevar la conexión de un sensor o de un componente que no es fácilmente que se pueda conectar en un protoboard, podemos utilizar la combinación de hembra a macho y simplemente conectar el componente a un extremo hembra y el otro al macho para fácilmente conectarlo a la protoboard y así hacer nuestro proyecto. Este tipo de cable es bastante útil y viene en diferentes tamaños, colores, para identificarlos fácilmente, y esto nos facilita la tarea de los tipos de electrónica, así que es importante tenerlos en nuestro kit de herramientas. Ok, protoboard y cable. Componentes varios también tenemos en este kit de herramientas. No puede faltar estos componentes electrónicos. Aquí está la lista que eventualmente se pueden usar y que son bastante útiles para realizar una prueba pequeña o una modificación o un ajuste. Es importante también tenerlos a la mano para no perder tiempo y ordenándonos y irnos a la tienda más cercana. Es interesante e importante tenerlo a la mano en nuestro kit de herramientas. Esta lista consta de transistores, diodos Zener LED de varios colores para poder monitorear el voltaje en cualquier momento o visualmente. Tener importante varias resistencias de diferentes capacidades o diferentes tamaños o diferentes valores. Esto es importante porque vamos a necesitar una resistencia y ponerla a la mano es bastante útil. También tener una lista de capacitores electrolíticos, reguladores de tensión, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios y reguladores de tensión. También tener potenciómetros o para tener bastante resistencia variable y eventualmente tener altavoces pequeños. Es una lista de componentes que en esta clase vamos a hablar un poco de ellos, de qué es lo que hacen, por ejemplo, la labor de cada uno de los componentes para que ustedes tengan una idea ya en la electrónica y cómo usarlo y cuándo usarlo. Okay. En esto pues existen ciertas confusiones de cada de estos elementos, cuáles son las funciones o qué significa, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, aunque es algo de lo que significa cada uno de estos componentes, y así podrán ustedes tener una manera más clara de estos componentes. Por el momento
Solo quiero que ustedes sepan que es interesante tener varios componentes electrónicos en nuestra lista o en nuestro kit de herramientas electrónicas. Otra herramienta a tener en nuestro kit de herramientas es, pero muy importantísimo, es la fuente variable. Aquí comenzamos a ver elementos, dispositivos más complejos, pues enseñar estos dispositivos más difíciles y no son son accesibles, pero son algo que no se utiliza eventualmente, ¿verdad? Este es como una batería o una pila, y estos extremos yo puedo conseguir voltaje desde 0 voltios a 20 voltios, o también voltajes negativos. Yo con esta fuente yo puedo con estas perillas buscar corrientes de salida, o dependiendo el proyecto que esté haciendo, ¿verdad? En este punto estamos dando conceptos que ustedes pueden tal vez no asimilar, ¿verdad?, acerca de voltaje o resistencias, pero más adelante vamos a ir enseñando un poco más, ¿verdad? Entonces pero de que les haya servido este curso de electrónica robótica, ya que solo estábamos hablando de programación, de bloques, de armado de la placa Sun Core 2, pero ya con esta clase ya variamos un poco, ¿verdad?, de conocer un poco de las herramientas o el kit que deberíamos de tener para poder trabajar en la electrónica robótica. Así que nos vemos entonces y espero que la pasen bien. Hasta pronto.